Las risas en el comedor de Fort Ap Hill eran cada vez más fuertes. El primer teniente Bradley Hoffman estaba de pie en el centro de la habitación, con una copa de vino en la mano, haciendo un gesto hacia la mesa cerca de la entrada donde 5 hombres sin hogar estaban sentados encorvados sobre sus platos. Damas y caballeros, demos otra ronda de aplausos a nuestros invitados especiales de esta noche, directamente desde los puentes hasta nuestras mesas. Su voz destilaba burla disfrazada de caridad. A su alrededor, 200 soldados, oficiales y familias llenaban el restaurante del Guerrero, el comedor principal decorado con hojas de otoño, banderas estadounidenses y fotografías de veteranos en las paredes. Era la noche de Acción de Gracias y el olor a pavó asado, salsa de arándanos y pastel de calabaza llenaba el aire cálido. Pero en aquella mesa aislada cerca de la entrada, había un hombre sentado de forma diferente a los demás. Su nombre era James Cordwell, tenía 52 años, cabello gris enmarañado, barba espesa, con rayas blancas, y una cicatriz profunda que le recorría la sien izquierda. Sus manos, callosas y ligeramente temblorosas, sujetaban un tenedor mientras miraba fijamente su plato. No había dicho ni una sola palabra desde que llegó. Hoffman se acercó a la mesa, envalentonado por el alcohol y la atención de los oficiales jóvenes cercanos. «Oye, amigo, dijiste que serviste, ¿verdad? ¿Cuál era tu rango? ¿Cabo? A ver si adivino. Nunca pasaste de E4, ¿verdad?» James no levantó la vista. Apretó la mandíbula. Su mano derecha se movió lentamente hacia la desgastada mochila militar que estaba en el suelo junto a su silla. Y dentro de esa mochila, envuelta en tela engrasada, había algo que congelaría a todos los presentes. Algo que destruiría la carrera de Hoffman en menos de 60 segundos. Antes de continuar con esta historia, nos gustaría saber desde dónde la ves. Deja un comentario abajo diciéndonos tu ciudad o país. Y si historias como esta sobre coraje, sacrificio y segundas oportunidades te llegan al corazón, considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias reales increíbles que honran a los héroes olvidados entre nosotros. Ahora, continuemos. 4 años antes, el mayor James Caldwell había sido un hombre diferente. Había servido 26 años en el ejército de los Estados Unidos, la mayor parte en operaciones especiales, Irak, Afganistán y la provincia de El Mond. Su indicativo de llamada era Ironside, un nombre que se ganó no por bravuconería, pero a través de algo mucho más inusual, la disposición a derramar sangre por los demás. En 2009, durante una operación de rescate en la provincia de Helmand, su unidad fue emboscada. 23 hombres quedaron inmovilizados bajo intenso fuego enemigo durante más de 14 horas. Caldwell recibió 2 impactos, uno en el hombro y otro en la pierna. Los helicópteros de evacuación llegaron 3 veces. 3 veces se negó a irse. No hasta que todos los hombres hayan salido, había dicho con voz tranquila, incluso mientras la sangre empapaba su uniforme. Para cuando evacuaron al último soldado, Caldwell había perdido tanta sangre que los médicos no estaban seguros de si sobreviviría al vuelo a Bagram, pero lo hizo. 6 meses después, en una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos le colocó la medalla de honor alrededor del cuello. La medalla de honor, la más alta condecoración militar de Estados Unidos, se otorga por actos de valor que van más allá del deber. Solo se han otorgado 3.500 en toda la historia de la nación. Caldwell se convirtió en una leyenda. Ironside, el hombre que no dejaría a nadie atrás. Pero las leyendas son frágiles. 2 años después de recibir la medalla, mientras Caldwell estaba de nuevo en servicio, su esposa Sarah murió en un accidente automovilístico en una carretera lluviosa en Virginia. Él no estaba allí. Estaba a 12.899 kilómetros de distancia, liderando otra misión, salvando más vidas. Y cuando regresó a casa, a una casa vacía, a un funeral que se había perdido, a una tumba junto a la que no había podido estar, algo dentro de él se rompió. La culpa lo consumió. La medalla de honor, una vez un símbolo de orgullo,
se convirtió en un peso que ya no podía soportar. Comenzó a alejarse de todos: amigos, familia, el ejército. Rechazó el tratamiento del Departamento de Asuntos de Veteranos, convencido de que no merecía ayuda. Salvé a 23 hombres, se susurraba a sí mismo en la oscuridad, pero no pude salvarla. No estuve allí cuando más me necesitaba. Un año después, se quedó sin hogar. Se alejó de todo. Las medallas fueron a parar a una mochila. El uniforme fue doblado y abandonado. Encontró un lugar debajo de un puente en la Ruta 301, cerca de la entrada sur a Fort Uphill, la misma base donde una vez fue celebrado. Ahora era invisible. Durante 4 años, James vivió bajo ese puente. Dormía sobre un trozo de cartón. Comía de comedores populares y contenedores de basura. Llevaba 3 cosas en su mochila: una foto plastificada de su escuadrón de 2009, un encendedor Zippo grabado con la frase «Nunca dejes a un hombre atrás» y la medalla de honor envuelta en tela engrasada, oculta en el fondo. Nunca se la mostró a nadie. Nunca habló de quién había sido. Para el mundo, era solo otro veterano sin hogar, otro fracaso, otro hombre incapaz de adaptarse. Los soldados que pasaban junto al camino a la base nunca lo miraban 2 veces. ¿Por qué lo harían? Era invisible. Eso era lo que quería. Desaparecer, castigarse, desvanecerse en la nada. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. 3 semanas antes del Día de Acción de Gracias, el comando de Fort Uphill lanzó un nuevo programa de extensión comunitaria. El objetivo era apoyar a los veteranos sin hogar de los alrededores para demostrar que el ejército cuida de los suyos. Coronel David Mercer, el comandante de la base, un veterano de combate de Afganistán de 55 años, dio la orden él mismo. «Quiero que nos pongamos en contacto», dijo durante una reunión de personal. «Encuentren a los veteranos sin hogar cerca de nuestra base. Invítalos a entrar. Dales una comida. Darles recursos. Demuéstrales que no los olvidamos». Era una idea noble, pero el oficial asignado para ejecutarla no era un hombre noble. El primer teniente Bradley Hoffman, de 29 años, nunca había entrado en combate. Provenía de una familia militar. Su padre era un general de brigada retirado, lo que significaba que Hoffman había crecido con privilegios, conexiones y un sentido exagerado de derecho. Había pasado sus 3 años en el ejército tras un escritorio, organizando eventos, gestionando la logística, sin haber sido desplegado ni una sola vez, y sentía resentimiento hacia veteranos como James. Para Hoffman, los veteranos sin hogar eran débiles. Eran desertores. «Si yo puedo con la vida militar, ¿por qué ellos no?», les decía a sus amigos mientras tomaban unas copas. Simplemente se rindieron. El trastorno de estrés postraumático, TEPT, es una excusa. Todo el mundo tiene problemas. Algunos de nosotros somos lo suficientemente fuertes como para lidiar con ellos. Así que, cuando el coronel Mercer le asignó la organización del programa de acción de gracias, Hoffman lo vio como una carga, una tarea molesta, pero también una oportunidad. Una oportunidad para demostrar su punto. Salió personalmente a buscar veteranos sin hogar cerca de la base. Condujo su coche por la Ruta 301, se detuvo bajo puentes, caminó por zonas boscosas. Encontró a 5 hombres. James era uno de ellos. Hoffman miró a James, su chaqueta rota, su cabello enmarañado, su mirada atormentada, y sonrió. Pensó. Parece el más patético. Perfecto. Se acercó a James, que estaba sentado contra un pilar de hormigón, con la mirada perdida. «Oye, amigo», dijo Hoffman, con la voz impregnada de falsa calidez. «Eres veterano». James levantó la vista lentamente. Asintió una vez. «Bueno, es tu día de suerte. Tendremos una cena de acción de gracias en Fort Uphill. Estás invitado. Comida caliente, lugar cálido, todo incluido. ¿Qué dices?» James dudó. No quería ir.
No quería que lo vieran. Pero hacía frío y tenía hambre. Y por un instante pensó que tal vez estaría bien. Tal vez sería respetuoso. Asintió. Genial, dijo Hoffman, aplaudiendo. Estaré en Sousgate el jueves a las 6 de la tarde. No llegues tarde y oye. Intenta limpiar un poco. Sí. Se dio la vuelta y se alejó, ya planeando cómo usaría esto para su propio beneficio. El día de Acción de Gracias llegó frío y gris. La temperatura rondaba los 0 grados y un viento gélido azotaba la base. A las 6 de la tarde, 5 hombres sin hogar se reunieron en la puerta sur de Fort Uphill. James estaba entre ellos. Había hecho todo lo posible por limpiarse. Se lavó la cara y las manos en el baño de una gasolinera. Se peinó con los dedos. Se puso la camisa menos sucia que tenía, pero no pudo hacer mucho. Todavía parecía un vagabundo. Todavía olía ligeramente a calle. Su camioneta llegó a recogerlos. Hoffman conducía. Miró a los 5 hombres con un disgusto apenas disimulado. Muy bien, caballeros. Suban. Gran noche para ustedes, ¿eh? Probablemente la mejor comida que tendrán en todo el año. Ninguno de los hombres respondió. Subieron a la camioneta en silencio. James estaba sentado atrás, con la mochila aferrada al regazo. Dentro, la medalla de honor presionaba contra su pecho como una piedra. La camioneta pasó la base. Había soldados por todas partes, caminando con uniformes de gala, familias llegando para la cena, niños corriendo y riendo. El restaurante Guerrero estaba iluminado, brillando contra el cielo que se oscurecía. La música sonaba tenuemente desde el interior. El olor a comida se filtraba cada vez que se abrían las puertas. La camioneta se detuvo en la entrada. Muy bien, salgan, dijo Hoffman. Intenten portarse bien ahí dentro. Esto es una base militar, no un refugio para personas sin hogar. Los 5 hombres entraron al comedor. El calor los invadió de inmediato. El contraste era abrumador. El interior era luminoso, limpio, decorado con esmero. Largas mesas cubiertas con manteles blancos, arreglos de hojas otoñales y velas, pancartas de diferentes unidades militares colgando del techo, fotografías de veteranos en las paredes, con rostros jóvenes y orgullosos, y gente por todas partes. 200 soldados, oficiales, sargentos, familias. El ruido fue ensordecedor al principio. Conversaciones, risas, el tintineo de cubiertos y vasos. Pero a medida que los 5 hombres sin hogar entraban, las cabezas comenzaron a girar. Las conversaciones se calmaron. Los ojos los siguieron. Hoffman los condujo a una mesa cerca de la entrada. Estaba separada de las demás, aislada como un expositor. Aquí vamos, caballeros. Su mesa. Siéntense. Pónganse cómodos. La comida se servirá pronto. Los 5 hombres se sentaron. James tomó la silla que daba a la pared. No quería ver las escaleras. No quería ser visto. Dejó su mochila a su lado y dobló su con las manos en el regazo. A su alrededor, el ruido regresó lentamente. Los soldados reanudaron sus conversaciones. Los oficiales rieron. Los niños corrían entre las mesas, pero las miradas seguían llegando, curiosas, críticas, compasivas. En la mesa principal, cerca del frente del salón, estaba sentado el coronel David Mercer. A su lado estaba la sargento mayor de comando Angela Torres, una mujer de 48 años con 28 años de servicio y reputación de ser una de las líderes más firmes de la base. También estaban presentes la capitana Rebecca Lynn, una oficial médica de 34 años, y docenas de otros líderes de alto rango. Era una tradición. En Acción de Gracias, los oficiales y los soldados rasos servían a los soldados. Era un gesto de respeto, un recordatorio de que el rango significaba responsabilidad, no superioridad. Hoffman estaba de pie cerca de la entrada, observando a los hombres sin hogar con una sonrisa burlona. Se inclinó hacia un joven segundo inquilino a su izquierda y le susurró: «Miren esto».
Esto va a ser divertidísimo. La joven oficial parecía incómoda, pero no dijo nada. La comida comenzó. Oficiales y sargentos se movían por el pasillo, sirviendo platos de pavó, relleno, puré de papas, salsa de arándanos, judías verdes, panecillos y salsa. La sargento mayor de comando Torres estaba en la fila de servicio, con su uniforme impecable y movimientos precisos. Había servido en Irak y Afganistán. Había perdido amigos. Había visto cosas que aún la mantenían despierta por la noche, y creía profundamente que todo veterano merecía respeto. Cuando llegó el momento de servir la mesa de los hombres sin hogar, se acercó con un plato lleno. Lo dejó frente a James con cuidado. «Gracias por su servicio», dijo en voz baja. James levantó la vista, sorprendido. Asintió una vez. «Gracias, sargento mayor», dijo con la voz ronca por la falta de uso. Torres siguió adelante, pero algo en su voz la hizo detenerse. Había algo familiar en ello, un tono, una cadencia, la voz de alguien que una vez había comandado, pero ella lo ignoró y continuó sirviendo. James comió lentamente. La comida era buena, mejor que cualquier cosa que hubiera probado en años, pero no pudo disfrutarla. Sintió las miradas sobre él. Sintió el juicio. Sintió el peso de su propia vergüenza presionándolo como algo físico. Al otro lado del pasillo, Hoffman estaba bebiendo. Ya había tomado 3 copas de vino y tenía la cara enrojecida. Se reía a carcajadas, contaba historias y disfrutaba de la atención de los oficiales jóvenes que se sentían obligados a reírse de sus chistes. Y luego decidió que era hora del evento principal. Se levantó un poco tambaleándose y levantó su vaso. «Señoras y señores, ¿puedo tener su atención, por favor?» La sala quedó en silencio. 200 rostros se volvieron hacia él. «Solo quiero tomarme un momento para reconocer a nuestros invitados especiales de esta noche». Hizo un gesto hacia la mesa de los hombres sin hogar. «Estos caballeros son veteranos sin hogar del área local. Y esta noche, gracias a la generosidad de esta base y al liderazgo del coronel Mercer, están aquí con nosotros compartiendo esta comida. Démosles un aplauso». Los aplausos resonaron por toda la sala. Fue educado, incómodo. Los 5 hombres sin hogar miraron sus platos. James cerró los ojos. Esto fue un error. No debería haber venido. Pero Hoffman no había terminado. Se dirigió hacia su mesa, con el vaso todavía en la mano. «Sabes, creo que es importante que escuchemos vuestra opinión. No os tratemos como si fueseis casos de caridad, ¿vale? Sois veteranos. Usted sirvió. Entonces, vamos a escucharlo. Cuéntanos sobre ustedes. Empecemos contigo», señaló a James. James no respondió. Mantuvo sus ojos en su plato. «Vamos, amigo. No seas tímido. Me dijiste que serviste, ¿verdad? ¿Qué rama? ¿Ejército? ¿Infantería de marina? Silencio. ¿Cuál era tu rango? ¿Estabas alistado? Oficial, vamos, hombre. Hablar alto. Aquí todos somos amigos». Ahora el salón estaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en James. Podía sentir el peso de las escaleras, el juicio, la compasión. Sus manos comenzaron a temblar. Hoffman se inclinó más cerca y su voz se hizo más fuerte. «Ya sabes, muchos indigentes mienten sobre su servicio. Valor robado lo llaman. Así que, vamos, demuéstralo. ¿Cuál era tu rango? ¿Qué unidad? ¿Dónde serviste?» La mandíbula de James se tensó. Su mano derecha se movió lentamente hacia su mochila. Lo que James no sabía era que en ese preciso momento, sentado en la mesa principal, el coronel Mercer observaba con creciente incomodidad. Mercer había servido en Afganistán. Había liderado a hombres en combate. Había visto el coste de la guerra. Y algo en esto parecía estar mal. La forma en que hablaba Hoffman, la forma en que reaccionaba el hombre sin hogar. Había algo en la postura del hombre. Algo en la forma en que se comportaba, incluso roto,
incluso humillado. La postura de un soldado, de un líder. Mercer se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Hoffman volvió a levantar la voz. Vamos, hombre. Te hice una pregunta. ¿Cuál era tu rango? ¿O vas a quedarte ahí sentado como un cobarde? Esa palabra, cobarde, cortó a James como una cuchilla. Su mano se cerró alrededor de la correa de su mochila. Sintió que la ira aumentaba, la humillación, los años de vergüenza, culpa y dolor. Y pensó en los 23 hombres, los hombres que había salvado, los hombres que estaban vivos porque él se había negado a abandonarlos. Y pensó en Sara, y pensó en el puente, y pensó por primera vez en 4 años. Suficiente. Levantó su mochila y la puso sobre su regazo. Sus manos ahora estaban firmes. Lo abrió lentamente, metió la mano y sacó la tela engrasada. Hoffman seguía hablando, seguía burlándose, seguía actuando para la multitud. Mira, esto es de lo que estoy hablando. Estos tipos ni siquiera pueden responder una pregunta simple. Y entonces James desenvolvió el mantel y lo colocó sobre la mesa. La medalla de honor, la cinta azul pálido, la estrella dorada, el símbolo más sagrado en el ejército estadounidense. La sala quedó en silencio. No es el silencio cortés de una pausa en una conversación. El silencio absoluto y sofocante del shock. 200 personas se congelaron. Tenedores detenidos a mitad de camino hacia las bocas. Los vasos colgaban en el aire. Todas las miradas se fijaron en la mesa. Sobre el metal. Sobre el hombre que acababa de colocarlo allí. La voz de Hoffman murió en su garganta. Su sonrisa desapareció. Su cara se puso blanca. Su copa de vino se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. Vino tinto esparciéndose por las baldosas como sangre. Se tambaleó hacia atrás, abriendo y cerrando la boca sin hacer ruido. En la mesa principal, el vaso de agua del coronel Mercer se le cayó de la mano y golpeó la mesa con estrépito, derramando agua por todas partes. Se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás con un fuerte golpe. Sus ojos estaban abiertos, incrédulos. No, susurró. No, no puede ser. La sargento mayor Torres estaba en la fila de servicio. Sostenía un cucharón de puré de papas. Se le cayó de la mano, salpicando el suelo. Se quedó paralizada, con la mirada fija en el metal, y entonces las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Dios mío», susurró. «Dios mío». La capitana Rebecca Lynn dejó caer su tableta. Esta golpeó el suelo con un crujido. Se llevó la mano a la boca, pálida de horror, no por el indigente. Horror por lo que le habían hecho, y luego, poco a poco, la comprensión recorrió la sala. Un joven soldado de primera clase cerca del frente se puso de pie. Reconoció la medalla. Su abuelo le había hablado de ellas, de lo raras que eran, de su significado. Se puso firme y saludó. Entonces otro soldado se puso de pie, y otro, y otro. En 30 segundos, todos en la sala estaban de pie. 200 hombres, mujeres y niños firmes. 200 manos levantadas en señal de saludo, y muchos lloraban porque entendían. Entendían lo que quería decir. Entendieron quién era este hombre. El coronel Mercer dio un paso al frente, con la mano aún levantada en señal de saludo y la voz temblorosa. «Ironside», dijo. «Mayor James Caldwell». «Ironside». James levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Mercer. Asintió una vez. El rostro de Mercer se arrugó. «Dios mío. Ironside está vivo. Ironside está aquí». El nombre corrió por la sala como un reguero de pólvora. Ironside. Ironside. La leyenda. El hombre que salvó a 23 hombres. El hombre que se negó a ser evacuado 3 veces. El hombre que sangró durante 14 horas y no se iría hasta que todos los soldados estuvieran a salvo. Estaba aquí. Estaba vivo. Y no tenía hogar. La sargento mayor Torres se abrió paso entre la multitud,
con lágrimas en los ojos. Se detuvo frente a James y saludó. Señor, dijo con la voz quebrada. Serví en Afganistán en 2011. Estuve en la 10ª División de Montaña. Su historia me mantuvo vivo, señor. Cuando pensé que no podía seguir, pensé en ti. Pensé que si Ironside aguantaba 14 horas, podría aguantar un día más. Ahora sollozaba abiertamente. Señor, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. El capitán Lin dio un paso adelante. Señor, soy médico. Por favor, déjame ayudarte. Necesitas cuidados. Tú mereces cuidados. Te conseguiremos todo lo que necesitas. Más voces se sumaron. Los soldados gritaban, los oficiales avanzaban, todos saludaban, todos decían lo mismo. Gracias, señor. Gracias. Lo lamentamos. Lo sentimos mucho. Y entonces, de la cocina, salió un hombre. El sargento Marcus Cole, el cocinero jefe, de 42 años, todavía lleva puesto el delantal. Caminó lentamente hacia James, se quitó el gorro de cocinero y saludó. Señor, dijo con la voz cargada de emoción. Me llamo Marcus Cole. Serví en el 2º batallón del 58º Regimiento de Infantería en Afganistán en 2010. Mi hermano, el soldado de primera clase Daniel Cole, fue uno de los 23 hombres que salvaron en la provincia de Helmand. Ahora estaba llorando. Tenía 19 años, señor. Le dispararon 3 veces. Y lo llevaste. Lo llevaste durante media milla bajo fuego y sobrevivió. Él está vivo hoy gracias a ti. Ahora tiene 2 hijos, señor. 2 hermosos niños. Y existen porque no lo dejaste atrás. Marcus cayó sobre una rodilla. Señor, le debo todo. Mi familia te debe todo. James se quedó congelado. Él no había hablado. Él no se había movido. Las lágrimas corrían por su rostro y desaparecían en su barba. Miró a su alrededor, a las 200 personas que estaban de pie saludando, a los oficiales que lloraban, a los soldados cuyos rostros estaban llenos de asombro, dolor y rabia. No te enojes con él. Enojo contra el mundo que permitió que esto sucediera. Y finalmente, James miró a Hoffman. El teniente seguía allí parado, congelado, con el rostro blanco como una sábana y las manos temblando. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había cometido el peor error de su vida. El coronel Mercer se giró lentamente hacia Hoffman. Todo el salón giró con él. El rostro de Mercer era una máscara de furia controlada. Cuando habló, su voz era baja, fría y más dura que el acero. Teniente Hoffman. Hoffman se puso firme, con movimientos bruscos y presa del pánico. Señor, ¿sabe quién es este hombre? Mercer preguntó. Señor, le hice una pregunta, teniente. ¿Sabes quién es este hombre? Señor, no lo hice. Este es el mayor James Caldwell, del Ejército de los Estados Unidos. Indicativo de llamada Ironside. Cumplió 26 años. Fue desplegado 6 veces en 2009 en la provincia de Helmand, Afganistán. Su unidad fue emboscada. 23 hombres quedaron atrapados bajo un intenso fuego enemigo. El mayor Caldwell recibió 2 disparos. Los helicópteros de evacuación llegaron 3 veces. 3 veces se negó a irse. Ocupó ese puesto durante 14 horas, coordinando el fuego, atendiendo a los heridos y trasladando a los hombres a un lugar seguro. Cuando el último hombre fue evacuado, había perdido tanta sangre que los médicos pensaron que estaba muerto. La voz de Mercer ahora se elevaba. Recibió la medalla de honor del presidente de los Estados Unidos, la medalla de honor, teniente, la más alta condecoración que esta nación puede otorgar. Solo hay 3.500 receptores de la medalla de honor en toda la historia de los Estados Unidos. Y lo trajiste aquí como una broma. La sala quedó en silencio. El rostro de Hoffman era del color de la ceniza. Señor, no lo sabía. No lo sabías. La voz de Mercer sonó como un látigo. No preguntaste, no te importó.
Miraste a un veterano sin hogar y asumiste que no era nada. Lo humillaste delante de 200 personas. Lo llamaste cobarde. Las piernas de Hoffman temblaban. Señor, le ruego que se considere relevado de su cargo. A partir de ahora, dijo Mercer, es mejor limitarse a sus aposentos. No hables con nadie. No salgas de tu habitación. Recomendaré a un alguacil por conducta impropia de un oficial. Eres una vergüenza para este uniforme. Eres una vergüenza para todas las personas en esta sala. Ahora, quítate de mi vista. Hoffman intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Se giró y se tambaleó hacia la puerta. Al pasar, los soldados le dieron la espalda, la mayor falta de respeto en el ejército. Para cuando llegó a la salida, estaba solo, rechazado, destrozado. La sargento mayor Torres dio un paso al frente de nuevo. Miró a Hoffman al pasar, con el rostro contraído por el asco. No mereces llevar ese uniforme, dijo en voz baja. Nunca lo has hecho. Y entonces Hoffman se fue. La puerta se cerró tras él y el pasillo volvió a James. Mercer se acercó lentamente. Seguía saludando. Mayor Cordwell, señor. Permiso para hablar libremente. James lo miró con el rostro empapado en lágrimas. Asintió. Mercer bajó el saludo militar y se arrodilló junto a la silla de James. Señor, le fallamos. Le fallé. El ejército le falló. Esta nación le falló. Y lo siento muchísimo. Se le quebró la voz. Señor, es un héroe. Es una leyenda. Y nunca debiste haber estado ahí afuera solo. Extendió la mano y la puso sobre el hombro de James. Señor, vamos a arreglar esto. Le doy mi palabra. Lo que necesite. Atención médica, alojamiento, terapia, apoyo, lo tendrá, y empieza esta noche. James intentó hablar, pero su voz estaba demasiado rota. Negó con la cabeza. Señor, no, no lo merezco. No, dijo Mercer con firmeza. No diga eso. Salvaste a 23 hombres. Sangraste durante 14 horas. Eres un héroe y mereces toda la ayuda que podamos brindarte. El capitán Lin dio un paso al frente. Señor, voy a supervisar personalmente su atención médica. Lo llevaremos a Walter Reed, los mejores médicos, los mejores terapeutas. Lo ayudaremos a sanar. Marcus Cole se arrodilló al otro lado. Señor, mi hermano quiere conocerlo. Lo ha estado buscando durante años. Pensó que estaba muerto. Por favor, déjeme llamarlo. Déjeme decirle que está vivo. James miró alrededor del pasillo. A los 200 rostros, a los soldados que seguían de pie, saludando, a las lágrimas, la admiración y el respeto. Y por primera vez en 4 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, no estaba solo. De acuerdo, susurró. De acuerdo. La sala estalló en aplausos. No fueron aplausos corteses, no fueron aplausos teatrales. Fueron aplausos atronadores que hicieron temblar las paredes. Los soldados vitoreaban, los oficiales lloraban, las familias aplaudían, y en medio de todo, James permanecía sentado con la cabeza gacha, abrumado. Esa noche, James no regresó al puente. El coronel Mercer lo escoltó personalmente a las habitaciones de los oficiales en la base. Una habitación limpia, una cama caliente, una ducha, ropa limpia. El capitán Lin lo examinó y programó citas inmediatas en Walter Reed. Marcus llamó a su hermano. Daniel Cole, ahora de 33 años, padre de 2 hijos, rompió a llorar por teléfono. Está vivo. Ironside está vivo. Voy enseguida. Ahora, en cuestión de horas, la historia se difundió, no solo en la base, sino también en las redes sociales. Los medios de comunicación la recogieron. Un hombre con la medalla de honor fue encontrado sin hogar, humillado en una cena militar. La indignación fue nacional. La gente exigía respuestas. ¿Cómo pudo pasar esto?
¿Cómo se pudo olvidar a un héroe? A la mañana siguiente, el teniente Bradley Hoffman fue acusado formalmente en un tribunal militar. Los cargos: conducta impropia de un oficial, incumplimiento de los valores del ejército de los Estados Unidos y abuso de autoridad. Su padre, el general de brigada retirado, emitió una declaración pública repudiándolo. Las acciones de mi hijo no representan los valores que intenté inculcarle ni los valores militares. Estoy avergonzado. En 2 semanas, Hoffman fue dado de baja con deshonor. Su carrera militar había terminado. Su reputación quedó destruida. Se convirtió en una advertencia, un símbolo de arrogancia y crueldad castigada. Pero esta historia no se trata de Hoffman. Se trata de James. 3 meses después, James se encontraba en una sala de conferencias en Fort Uphill. Estaba bien afeitado. Llevaba el pelo corto. Vestía un uniforme militar impecable, con su medalla de honor colgada del cuello. Había subido de peso. Tenía la vista despejada. Había empezado terapia. Se recuperaba lenta y dolorosamente, pero sanando. Frente a él había 15 veteranos sin hogar. Los habían llevado a la base como parte de un nuevo programa. Un programa que James dirigía. El coronel Mercer le había pedido que lo dirigiera, que usara su historia y su experiencia para ayudar a los demás. Caballeros, James dijo en voz baja, me llamo Mayor James Calvell. Hace 4 meses, vivía debajo de un puente en la Ruta 301. No tenía hogar. Estaba roto. Pensé que no merecía ayuda. Pensé que no merecía vivir. Hizo una pausa. Estaba equivocado. Y si estás aquí, si me estás escuchando ahora mismo, necesito que sepas algo. No estás olvidado. No estás solo. Y mereces ayuda. Uno de los veteranos, un hombre de unos 40 años con ojos atormentados, levantó la mano. Señor, ¿por qué deberíamos creerle? Todos dicen que ayudarán. Nadie lo hace. James asintió. Tienes razón. El sistema nos falló. Me falló a mí. Pero yo no soy el sistema. Soy uno de ustedes y no me voy a ninguna parte. Voy a estar aquí todos los días y me aseguraré de que cada uno de ustedes reciba lo que necesita. Atención médica, vivienda, terapia, trabajo, lo que sea necesario. Miró a cada hombre a los ojos. Nadie se queda atrás. Ya no. El programa creció. En 6 meses, se había ayudado a 50 veteranos, luego a 100. James se convirtió en un defensor nacional. Habló en eventos. Testificó ante el Congreso. Se reunió con el presidente, pero todas las noches regresó a la base. Y cada mañana trabajaba con veteranos porque esa era su misión ahora. No salvar hombres en el campo de batalla, sino salvar hombres en casa. 1 año después de aquella noche de acción de gracias, James se encontraba en el puente de la Ruta 301, el lugar donde había dormido durante 4 años. Llevaba una mochila, no la vieja, sino una nueva. Dentro había mantas, botellas de agua, barras de proteínas, calcetines limpios y una tarjeta escrita a mano con un número de teléfono. La tarjeta decía, si serviste, no te hemos olvidado. Llama a este número. La ayuda está aquí. Ironside. Dejó la mochila con cuidado contra el pilar de hormigón y se quedó allí un momento, mirando el lugar que había sido su hogar, su prisión, su purgatorio. El coronel Mercer estaba a su lado. ¿Está bien, señor? James asintió lentamente. Sí, creo que sí. Usted salvó a mucha gente, señor, en el Mand. ¿Y aquí? James negó con la cabeza. Me salvaron, David, esa noche en el comedor cuando todos se pusieron de pie al saludar. Me salvaron. Mercer sonrió. Quizás se salvaron mutuamente. James miró la mochila una vez más. Luego se dio la vuelta y regresó al coche. No miró atrás. No lo necesitaba. Ya no era ese hombre. Volvía a ser Ironside. No la leyenda, no el héroe, solo un hombre que intentaba asegurarse de que nadie más se quedara atrás.
Y en algún lugar de una base en Virginia, otros 15 veteranos estaban sentados a cenar, no como casos de caridad, no como bromas, sino como hombres con valor, con dignidad, con futuro. Porque un hombre, humillado y destrozado, había encontrado el coraje para mostrarles quién era realmente. Y al hacerlo, le había recordado a toda una nación lo que significa servir, lo que significa sacrificarse y lo que significa nunca dejar atrás a un hombre. Si esta historia te conmovió, si te recordó que las segundas oportunidades son posibles, que los héroes se pueden encontrar en los lugares más inesperados, suscríbete a nuestro canal. Comparte esta historia. Hazle saber a la gente que detrás de cada veterano sin hogar hay un ser humano con una historia. Y algunas de esas historias son legendarias. Ahora mismo, en tu pantalla, verás otra historia increíble esperándote. Haz clic, mírala y recuerda, cada persona que te cruzas en la calle tiene una historia. Algunas podrían ser legendarias. Gracias por verla.